Hola, estamos en la reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola, Dr. Leitman. Vamos a abrir con nuestro primer tema, que trata de la crisis en el Reino Unido con la renuncia de Boris Johnson. Aquí con nosotros está nuestro amigo Chris de Londres, que le hará algunas preguntas. Adelante, Chris. El mandato de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido ha llegado a su fin. Boris Johnson was a leader who brought Brexit to the UK, but has ultimately been brought down by a number of scandals. Johnson fue quien en realidad trajo el Brexit a Gran Bretaña, pero al final una serie de escándalos detuvieron su liderazgo. Gran Bretaña se encuentra actualmente en cierto momento de decisión. Actualmente el Partido Laborista, que es el partido de la oposición socialista, está liderando las encuestas. Y además es el partido que sin duda tratará de llevar a Gran Bretaña de regreso a la Unión Europea. Boris Johnson was considered a very promising leader who was expected to lead Britain for a long time. En base a esto, me gustaría preguntar, Boris Johnson se consideraba un líder prometedor que se esperaba que liderara a Gran Bretaña durante mucho tiempo, pero fue sorprendido violando las regulaciones del COVID que él mismo impuso. Los escándalos y la hipocresía derriban a muchos líderes. En el caso de Johnson, ¿le sorprendió a usted que cayera en la trampa del escándalo y la hipocresía? ¿Le sorprendió esto? Esta es la pregunta. Doctor Leitman, mira, yo no me involucro demasiado en el tema político. No me intereso de todos esos títulos y a mi parecer Boris Johnson era bueno para Inglaterra, para Estados Unidos, para Europa, también para Israel. Yo pienso bien por él. Como un judío y como israelí, comprendo, en mi parecer, cómo tendría que continuar el mundo y lamentaremos que él tuvo que dejar su puesto. Yo realmente no entiendo cómo juzgamos personalidades tan grandes como Boris Johnson según las mismas reglas o pesas. Es una pena. Yo creo que lo vamos a lamentar en general la humanidad. Tampoco se sabe qué pasará con él después. Hay quienes piensan que él puede encabezar la organización del NATO. Pero por lo menos ahora puede ser importante. Yo no conozco esa cocina, por eso me cuesta decir, pero a mi parecer que lo quisieron sacar del centro de la toma de decisiones justo en un momento en el que se encuentra el mundo.
Chris, ¿por qué cree usted que el mundo se arrepentirá de la partida de Johnson como primer ministro, Dr. Lightman? Él es muy especial en su activismo, en las decisiones que son muy decisivas, cortantes. Él ve la estructura progresiva del mundo. Hubiera sido bueno que se quedara. Sigue, What do you think the Chris. future holds for Britain now that Boris Johnson's gone? ¿Qué piensa usted que nos espera a Britania ahora que Johnson deja el puesto? Dr. Lightman, no lo sé, pero seguramente será menos que lo que era. No habrá alguien lo suficientemente fuerte y decisivo como era él. Many people I know in the Chris UK, they sigue. feel, Mucha gente en el Reino Unido está decepcionada con la política en general. they really have no faith that leaders or government will deliver for them. Simplemente ya no confían en que los líderes o el gobierno puedan responder a las demandas. What would your message be to these people who feel so disenfranchised and feel that any choice that they make won't make any real difference? ¿Qué mensaje tiene usted para quienes están desahuciados, que sienten que no importa ya lo que voten? Dr. Lightman, mire, hoy en día es un problema porque la gente no entiende de política, no les importa, no se elevan a esos niveles que uno tendría que entender y decidir cada uno qué hacer y en cuestión de la votación seria y sabia. Hoy ya eso no existe, a pesar de que llegamos a un punto en que somos capaces, pero los medios de comunicación y los líderes mismos confunden al pueblo. Entonces cada uno prefiere dejar todo de lado y ocuparse de su vida personal. Listo. No en vano estamos desconectados de los gobiernos. Que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Ravi, you said earlier on in this talk that Boris was obviously good for Israel. Do you think that the good relations between the UK and Israel will continue after Boris is gone? Chris pregunta, usted mencionó anteriormente que Johnson era bueno para Israel. ¿Cree que después de su partida continuarán las buenas relaciones entre Gran Bretaña e Israel, Dr. Lightman? Eso depende únicamente de quién lo va a relevar. Yo no lo puedo saber. ¿O que va a seguir en una forma así inerte, como quien dice? Israel es un punto crítico en el mundo en cuanto a las relaciones internacionales y no es algo que se pueda dejar de lado y olvidar. Seguro que se hará una revisión sobre las relaciones entre Inglaterra e Israel. Todo depende de quién lo cambie. What happens to countries if they Sigue, have good Chris. relations with Israel, and what happens if they have bad relations with Israel? ¿Qué le sucede a los países cuando tienen buenas relaciones con Israel y por otro lado cuando tienen malas relaciones con Israel? ¿Qué le sucede al país mismo? Dr. Lightman, a corto plazo es muy difícil decirlo porque hay muchos casos que influyen
Es difícil decir, pero a largo plazo, quien está en buenas relaciones con Israel sale ganando. El país gana, la persona gana. Okay, Rav, some more sort of general Otras preguntas generales sobre el futuro del Reino Unido. We in our group, BB, we have a very clear explanation for all of the problems and crises that the world's going through. Nosotros en Bnei Baruch tenemos una explicación muy clara de lo que está pasando en el mundo y de los procesos que ocurren en el mundo. But if we were to take our message to any prime minister tomorrow, it's very unlikely that they will listen to us. Pero si llevamos nuestro mensaje a algún primer ministro, sea quien sea, es muy probable que no nos escuche. As a consequence, and we can see this recently, we just go from crisis to crisis. En resultado, vemos que estamos pasando de una crisis a otra, pero a pesar de las crisis, no escuchan. ¿Cómo se rompe este ciclo? Doctor Lightman, tenemos que actuar desde abajo y no desde arriba, educando al pueblo por la educación sobre una idea de conexión, que eso lleve a que ansíen tener una buena relación. Eso es lo principal. Solo por medio de eso podemos conseguir una vida buena y segura, que es lo que todos quieren. Solo que de diferentes formas. Por eso nosotros tenemos que explicar a todos que tenemos que elevarnos por encima de los cálculos propios, privados, y también subir por encima de todo tipo de, digamos, teorías. Más bien formar un mundo nuevo. Eso depende de que anulemos nuestro ego, que de forma gradual vayamos hacia una corrección. Por eso, el trabajo que tenemos que hacer es cómo achicamos la presencia del ego, cómo nos elevamos por encima de él, cómo adquirimos una naturaleza superior que es mayor que nuestro ego, y eso nos permita conectarnos. Eso es lo que tenemos que hacer, de esto tenemos que hablar. Y por eso es que el mundo de todos modos se va desmoronando y va cayendo en la pérdida. Okay, just talking in the immediate. In approximately 2 years' time in this country, there will be another election. Sí, Cris, en unos 2 años habrá elecciones generales en Inglaterra. Now, I will be given a choice between two parties, let's say, and all of the leaders. Digamos que yo voy a tener que decidir más o menos entre 2 partidos. Pero todos los líderes que no son de estos partidos terminarán siendo líderes sin corregir, gente egoísta. Parece como que no importa a quién yo vote, seguro que cometerá errores. Resulta que en realidad no tengo posibilidad de elegir una opción correcta. Así que si esta es la situación, ¿qué puedo hacer con las opciones que tengo? Doctor Ayman, tú dices que será dentro de 2 años. Trata de, dentro de estos 2 años, explicar
a los que van a votar de qué depende nuestro futuro y a quien sí conviene elegir votar, que también vean en los partidos cómo tienen que presentarse y qué hacer. Okay. Rav, one final question. I believe that Una pregunta were más. with Rabash, he always encouraged you to vote Likud. Si mal no recuerdo, cuando usted estaba con Rabash, su maestro, él siempre le decía que votara por el Likud. Here in the UK, the current government, the Conservative government, they are more similar to Likud than Labour. Aquí en Inglaterra el partido conservador se parece más a la línea del Likud que a los laboristas. Therefore, would you recommend the people voted more for the current government, which are similar to Likud? And if so, why? ¿Usted recomendaría a la gente que votara por los conservadores y no por los laboristas? Y si es así, ¿por qué? Yo considero que la vida nos muestra cuánto los conservadores vienen a estabilizar debidamente el Estado y el pueblo y el ambiente general. No tenemos una oportunidad, la posibilidad de cambiar todo eso realmente. Por eso tenemos que votar ese tipo de partidos, solo que tratar de cambiar dentro de ese partido el vector de su desarrollo. Okay, so the next election, the people of the UK will essentially have two choices between Conservative and Labour. En las próximas elecciones, básicamente, la gente tendrá dos opciones entre los conservadores y el Partido Laborista. ¿Sí? ¿Qué espera que haga el mundo si gana el Partido Laborista? ¿Qué espera que pueda ocurrir en el mundo si es así? Dr. Leitman. En definitiva, me cuesta ahora decir, porque el mundo está cambiando mucho. También con la guerra que está todavía entre Rusia y Ucrania, Johnson era muy activo en ese tema, muy decisivo. Yo creo que si van en esa misma línea, entonces tendremos que ver un futuro seguro y bueno. Me alegraría que él pudiera estar a la cabeza de la organización de NATO. Puede ser que exista todavía esa oportunidad. Tengan suerte, todos. Que nos despertemos a un mundo nuevo. Gracias, Chris, por esta conversación. Dice Jaime, gracias a Viu, que tradujo al Rav para Chris, y gracias a Jaime, que le tradujo a Rav las respuestas de Chris. Norma, adelante, tenemos el tema de Biden, que está por llegar a Israel. Buen día, dice Norma. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará
el Oriente Medio a partir de este miércoles. La visita se considera un gran éxito si Arabia Saudita y otros países árabes que producen petróleo en el Golfo Pérsico acuerdan aumentar las cantidades de petróleo y gas que exportan al mercado mundial. Este es el tema principal, propósito de este viaje. Si tiene éxito, permitirá a la Casa Blanca rescatar a Europa de la crisis energética en la que ha entrado a causa de la guerra en Ucrania, producirá una caída de los precios del petróleo y el gas en el mercado mundial y moderará la inflación de Estados Unidos antes de las elecciones intermedias de noviembre de este año. Para Israel, la visita de Biden este miércoles y jueves será una oportunidad para repetir, para reenfatizar nuevamente el compromiso de Estados Unidos de negar a Irán armas nucleares. La visita a Arabia Saudí abre las posibilidades de impulsar la normalización con Riad, más allá de los vuelos de empresas israelíes en los cielos del reino. Medidas como permitir que los peregrinos musulmanes de Israel vuelen directamente a la Meca o eliminar barreras comerciales entre estos dos países. Otro tema es el establecimiento de entendimientos estrechos sobre el tema de las islas de Tirán y Sanfir, cuya transferencia a la soberanía sobre Arabia Saudita está sujeta al consentimiento israelí, especialmente en el tema de la libertad de navegación en el Golfo de Eilat. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué significa, a su parecer, que el presidente estadounidense visite Israel en los próximos días, doctor Leitman? Él va a poder estabilizar los asuntos para a corto plazo por la guerra que está dándose en Europa. Entonces él tiene que organizar estas cosas y reforzar las relaciones entre Europa y Ucrania. Y esperemos que realmente así ocurra. Yo principalmente veo que a corto plazo él tiene que arreglar estas cosas, empujar un mayor vínculo entre NATO, Europa, y eso es lo que él quiere hacer. Recordamos que habían grandes presiones sobre países de Europa occidental que eran miembros en NATO, de aumentar en 0,5% en general la participación en la realización de NATO, de todo el tema del armamento, etcétera. ¿Cuántos se negaron? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántas guerras? Es increíble creer, es imposible creer de qué se trataba. Y hasta ahora sigue normal. ¿Cuán importante es esta visita del presidente americano, si usted cree que puede llegar a alcanzar sus metas? Por parte del petróleo, no tiene otra oportunidad, no tiene otra opción. Estados Unidos tiene que proveer a Europa de petróleo y gas, lo que antes proveía Rusia, porque si no, no van a poder pasar el invierno. Por eso yo creo que no tiene otra oportunidad, no tiene otra posibilidad, tiene que venir, pero del modo que lo vemos de lejos, vemos que no es tan fácil. El hecho que también derrocaron ahora a Boris Johnson, lo que está pasando también en Europa Occidental, yo no estoy muy contento.
¿Por qué piensa usted que esto puede influir en Israel y el resto del mundo? Yo no pienso solamente en Israel, dice el doctor Lightman. Yo pienso en el estado general. ¿Qué es Israel? Israel de por sí, si no se preocupa por sí misma, por su conexión dentro de sí misma con la fuerza superior, y depende de todas del resto de las naciones, o que estamos bajo el dominio de la fuerza superior si nos conectamos entre nosotros, o que estamos bajo el dominio de las naciones del mundo si no lo hacemos, en la división entre nosotros, separación. Por eso yo no pienso en Israel como algo especial en este sentido. Lo que va a pasar al mundo le va a pasar a Israel, incluso peor. ¿Biden tendrá éxito? Pregunta Norma. Esa es una pregunta. Claro que no en un 100% de lo que quiere, pero quizás en algo, o que sea bueno como primer disparo, o que sea realmente importante. Sigue Norma. Una de las metas es acercar entre Arabia Saudita e Israel con respecto a la amenaza de Irán de alcanzar el armamento nuclear. ¿Cómo esto influye en Israel? Doctor Ayman, Arabia Saudí es bastante poderosa, tiene riquezas, y esto junto con Israel puede ser que logren frenar a Irán de activar el armamento nuclear. Eso sí, aunque no tengo duda de que eso va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Pregunta Norma. Que Irán conseguirá el armamento nuclear. Que nadie los va a frenar, dice Norma. No, nadie los puede frenar. No. Entiendo. Norma, entonces, ¿cuál será la ganancia que tenga Israel sobre la conexión con Arabia Saudita? Doctor Landman, es una fuerza, es un poder internacional, una potencia dentro de los países árabes. Tiene muchos lados. ¿Cuál sería entonces la pérdida de Israel? ¿Qué puede perder Israel? Doctor Lightman, Arabia Saudí es un país muy importante, muy central, principalmente en el mundo árabe, musulmán. Por eso no hay lo que decir, es lógico desde el inicio. ¿Qué ganan los sauditas con esta relación con Israel? Doctor Lightman, los americanos quieren solucionar por medio de estos ciertas cosas. Por un lado, Israel es fuerte en relación al armamento, y los americanos quieren reforzar a los sauditas, y los sauditas quieren elevarse a un nivel más importante a nivel internacional, y también una relación con Israel es a su favor. Parece ese tema. Norma, ¿qué interés tiene Estados Unidos de acercar entre Israel y Arabia Saudita? Porque también Arabia Saudita y también Israel son aliados de Estados Unidos, supuestamente. Por eso, si ellos están más unidos, estos aliados, los americanos tendrán más fuerza. ¿Ve usted un cambio posible en el Medio Oriente después de la visita de Biden? Me cuesta decir, dice el doctor Lightman. Yo no siento mucho a Biden.
A mí me, me da la impresión que no tiene fuerza, no tiene potencia. Si entiendo bien, en su tono suena algo positivo todo este movimiento, tanto la visita como los propósitos, también en beneficio de Israel, o quizás entendí mal. Pregunto porque en un momento hubo que usted habló sobre los acuerdos de Abraham y dijo que esto puede debilitar el Estado de Israel. ¿Podría haber algún tipo de conexión entre todos los estados árabes contra nosotros en algún momento? Así que, por casualidad, con los saudistas, ¿usted ve otra cosa? A plazo corto puede ser bueno, a plazo largo, todo igualmente depende de Israel. Queda claro, gracias. Pasemos a nuestro próximo tema sobre el el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, Jaime. Este viernes, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado mientras pronunciaba un discurso electoral en la ciudad de Nara. Como primer ministro, impulsó un cambio en la política de preservar un ejército solo para la defensa que se introdujo, que en realidad se impuso a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y comenzó a fortalecer el ejército japonés. Trató de reanudar el crecimiento económico en Japón, pero solo tuvo un éxito parcial. En el campo de la política exterior, buscó aumentar la influencia de Japón en el mundo, estrechó mucho las relaciones con Estados Unidos y también trató de fortalecerlas con China y Rusia, con menos éxito. Tenía una actitud muy cálida hacia Israel, ha visitado aquí 2 veces. También era muy aficionado a los judíos en general y visitó el Museo del Holocausto en Washington y la Casa de Ana Frank en Ámsterdam. Entre su gente fue muy controvertido con su política militar más agresiva y el plan económico que nombró en su honor, que en realidad no logró llevar a Japón hacia el crecimiento. Después de que Japón experimentó una larga desaceleración con unos años de inflación. ¿Qué opina sobre este caso, doctor Edman? Yo pienso que él era una persona muy positiva para Japón, para Israel y para el mundo. Su presencia era buena para todos. El mundo, gracias a él, se estabilizó más. No se percibe mucho, pero sus acciones produjeron una estabilidad. Y es por eso que es una pena. ¿En base a qué usted ve esto que usted dice? Él firmó varios acuerdos, empujó al mundo a ser más real en el estado actual. Eso es lo que yo pienso. ¿Puedo explicar a qué se refiere cuando dice real, doctor Lehman? Que hay un problema, por ejemplo, entre Rusia, China, Japón, Estados Unidos. Hay un problema muy grande. Japón, si los miramos, ellos están en el centro de muchas fuerzas que hay alrededor. Puede jugar con respecto al enfoque, el punto central, muy especial, y él lo entendía y lo sentía, y por eso hizo varios pasos importantes para equilibrar las fuerzas entre un lado y el otro en este sistema. Japón y todos los países a su alrededor. Entonces, usted vio al lugar de Japón como un país que estabiliza. ¿Cuál es su propósito? Bueno, no es a ese nivel, dice Dr. Lightman. En definitiva, es un país en el lejano oriente, pero con su fuerza cumple un papel importante en el sistema internacional. Eso lo sabemos todos. Y él
llevó a Japón a un lugar importante dentro del sistema internacional. En su época, dice Jaime, Estados Unidos y Japón se acercaron bastante, buenas relaciones con Obama, también con Trump luego. Para Estados Unidos fue importante, pero ¿cree usted que Japón tiene la posibilidad o le interesa de ser una fuerza en contra para China? No, yo no creo, dice el Dr. Lightman, que Japón le interese. A los japoneses no son rivales o enemigos de China, no se sienten así. Y por eso no hay aquí un estado opuesto. También está Taiwán, que cada día se convierte en un jugador más importante en el sistema internacional. Taiwán, dice Jaime. Sí, sí, doctor Lightman, es un país que está en un desarrollo a nivel electrónico muy importante, que sin ese país ya es imposible existir en este mundo moderno. Tiene una influencia muy importante. Por eso esa zona tiene que estar bajo la mano americana, y lo que ocurra es muy difícil decir lo que va a ocurrir, porque China también quiere tener dominio. Sí, claro que China quiere el dominio sobre Taiwán. China no quiere dominar a Japón, no, pero su influencia es bastante dura, muy importante. Igualmente, en el futuro, vemos que de año en año China es más importante a nivel mundial. China, sí. Vuelvo al ex primer ministro de Japón, que tenía una buena relación con Israel. ¿A qué piensa usted cuál era la razón? ¿Eran solo cuestiones económicas? No, no solamente cuestiones económicas. Él entendió que Israel tiene una función especial en el mundo y que es una cuestión eterna y que conviene estar en contacto con Israel. Es decir, en palabras diferentes, tenía una actitud interna hacia Israel, a las fuerzas del padre y la madre del mundo. ¿Quién tiene esas fuerzas? ¿Israel? Israel. Dice el doctor Lesnar. Él atribuía a Israel fuerzas que están en el fundamento del mundo, en algo, no demasiado, pero por eso tenía un respeto por Israel. Es interesante porque se ve también en él, también Johnson, que también cayó ahora. Él fue voluntario en uno de los kibbutz en su juventud. ¿De dónde tienen estos líderes esta sensación? En Inglaterra es muy popular venir a Israel, estar en los kibbutz precisamente, de voluntarios. Eso es muy popular. Yo pienso que tienen una sensación, hay algo así, más que los americanos. Da la impresión que los líderes tienen un enfoque
interno. ¿Por qué ocurre esto precisamente entre ellos? Porque ellos sienten, ellos se introducen más en la historia, en la filosofía, y por eso tienen de dónde tomar estas cosas y sienten que hay una relación entre en el mundo con esta cuestión. Voy a preguntar algo más general. Vemos en el mundo de hoy, en general, líderes que pierden su poder. Boris Johnson, vimos, todo su gobierno se dio contra él y él cayó. También en Japón, Sri Lanka, el presidente huyó de la casa del presidente y del Estado y el primer ministro también renunció. Hay caos. En Estados Unidos, el estado de Joe Biden es que se considera el peor de la historia. No está claro cuál será su futuro. En Israel hay elecciones interminables. Hay todo tipo de ejemplos. ¿Hay una coincidencia que esto ocurra? No, no hay coincidencia, dice el doctor Leitman. El hecho de que ocurre todo a la vez tampoco no es coincidencia. Yo espero que el mundo entienda y vea un cambio que lleve a algo nuevo. Van a tener que muchos países, muchos parlamentos, gobiernos van a tener que tomar decisiones hacia dónde vamos. ¿Cuál es exactamente este proceso que usted ve? ¿Qué te puedo decir? El mundo debe cambiar. Tiene que hacer una introspección. ¿Quién somos? ¿Hacia dónde vamos? Hay tantos puntos en el mundo que se chocan entre sí, que hay que darles una respuesta general, más o menos. Yo realmente espero que lo entiendan también los líderes, también las naciones del mundo, que hay que hacer algo. Jaime, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que entender? Doctor Leitman, tienen que entender que el mundo tal como es ahora no puede seguir así todo el tiempo en la alerta de guerra. Tienen que estar más conectados, más unificados. Y hay que anhelar llegar a eso, aspirar a eso. Sigue Jaime. ¿Por qué este proceso se manifiesta en la caída de los líderes? ¿En qué se va a manifestar? Pregunta el doctor Edmund. ¿En bombas que caigan? No, la pregunta es, ¿tiene que ser a través de caída de estos líderes? No, tiene que ser necesariamente así. Es lo mejor, dice el doctor Edmund, es lo más beneficioso. ¿Por qué? Porque esto produce cambios en nivel de gobiernos y que el pueblo vea que tiene que cambiar algo dentro de sus gobiernos. Vemos que es un proceso peligroso lo que pasó en Sri Lanka, por ejemplo. Señor, lo que sea, el mundo tiene que pasar una corrección. ¿Hay una manera menos peligrosa de hacer este proceso o que así tiene que ser? Pregunta Jaime. Doctor Leitman, yo no sé decirte cuánto el mundo está dispuesto a recibir el método de corrección correcto. Me parece que todavía no. En la medida que yo veo lo que escribió Bala Zulá, que hay que hacer así, así, las naciones del mundo, que todos vayan hacia este método, eso está bastante lejos. Hay que seguir.
Gracias. Norma. Sigue Norma. Queríamos continuar junto con Dudi sobre la situación en Sri Lanka. Hay disturbios. La situación es seria. El primer ministro ha dimitido y también huyeron del gobierno del país. No hay nada claro qué va a pasar. La pregunta entonces, ¿usted cree que esta será una tendencia ahora? Porque a veces comienza en un lugar y luego se expande a varios países. ¿Sería el mismo efecto dominó que ocurrió con la primavera árabe en su momento? Doctor Lionel, bueno, Sri Lanka no es un país tan potente que se encuentra en el centro de la influencia mundial, no creo. Yo no creo. En el fondo de que vemos la guerra de Ucrania y Rusia y otras cosas, yo no pienso que el problema en Sri Lanka pueda llegar a ser algo importante. Entonces, ¿en qué influye al mundo? Que no tendremos un buen té a la mañana. Bueno, sigamos. Dice Dudi, en nuestro último tema, obtener la ciudadanía alemana. Hace aproximadamente un año, como parte de una corrección de una injusticia histórica del Holocausto, Alemania modificó las regulaciones de su ley de ciudadanía y cualquier persona que pueda probar que tiene una conexión familiar con los judíos de la Segunda Guerra Mundial está invitada a conseguir la información sobre la ciudadanía en Alemania. La primera pregunta, ¿por qué los alemanes iniciaron estas regulaciones? ¿Cree que tiene alguna culpa? No, es para mostrarle al mundo que hacen algo para reforzar. No, nada. Puede ser una cuestión de economía. O sea, más una cuestión de cooperaciones. No es cuestión de cooperaciones, sino usar la fuerza judía, la ciencia y la economía. Entonces tienen claro, dice Dudi, que tal fuerza judía, en la historia lo sabemos, en varios lugares que venían los judíos, entonces había una prosperación. Y cuando se iban, había caídas. Hay una corrección al poner estatutos legales relacionados a esto. Esto influye, no hay lo que decir. Sin duda, especialmente cuando hay un estado peor. En Alemania será mejor entonces. ¿Quién sabe si el mundo no hace que estemos mal aquí para que nos esparzamos entre ellos? Es un trabajo con las dos manos. Hay publicaciones en Israel que explican cuán fácil es recibir la ciudadanía alemana, con qué facilidad, cuáles son los procedimientos. ¿Por qué en Israel se hace este tipo de promoción? ¿Que el motivo es dinero? Claro que sí. Reciben buen dinero para publicarlo. Pero ¿cómo judíos, dice Dudi, puedan elegir irse a donde fueron ejecutados sus propios compatriotas? Esto pregúntaselo a ellos. Los judíos tienen una actitud especial con aquellos que los maltratan. Israel tiene que salir en una campaña previa o dejar que se vayan. Israel no puede hacer nada porque eso ya se considerará como un
una oposición a Alemania. Alemania no es que está invitando a los judíos o israelíes. Por eso, que pase lo que pase, yo no me altero mucho por esto, no lo veo como algo especial. אני אשאל שאלה Bueno, dice Dudi, última pregunta. ¿Cuál tiene que ser la actitud del ciudadano israelí hacia el Estado de Israel? ¿Qué tiene que dar el Estado de Israel? El Estado de Israel tiene que dar a los ciudadanos israelíes la base para sentir que se encuentra en seguridad dentro de su propio pueblo, en una buena relación con todos los que los rodean. Y eso, de hecho, lo cubrirá y de que no quiera escaparse a cualquier lado. Claro, gracias. En realidad terminamos aquí nuestra reunión, doctor Lightman. Todo bien, Chris, disfruta. Thank you for allowing me to join. Gracias, doctor Lightman. Gracias por permitirme participar. Suerte a todos.